Hola, yo soy Laura Hernández y les voy a hablar sobre los sensores y actuadores. Primero que nada vamos a responder a la pregunta, ¿qué es un sensor? Bueno, como sabemos, un sensor es un dispositivo eléctrico y o mecánico que convierte las magnitudes físicas que pueden ser la luz, magnetismo, presión, entre otras, en valores medibles de dicha magnitud. Y esto, para esto se realizan 3 pasos. Entonces, para esto pasamos a la siguiente diapositiva que nos dice cómo funciona. Entonces, la transformación de la magnitud mediante un sensor ocurre en 3 fases, como ya se los había comentado. La primera nos dice que un fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor, y esto muestra en su salida una señal eléctrica dependiente del valor a la variable física. El segundo es que la señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal cuya salida es un voltaje. Y el tercer paso o fase nos indica que el sensor dispone de una circuitería que transforma y o amplifica la tensión de salida. Esta tensión pasa por un conversor AC conectado a un PC y el convertidor AD transforma la señal de tensión continua en una señal discreta. ¿Qué son los descriptores estáticos de un sensor? El primero es el rango, el cual son los valores máximos y mínimos para las variables de entrada y salida de un sensor. Otro es la exactitud, que es la desviación de la lectura de un sistema de medida respecto a una entrada conocida, y el mayor error esperado entre las señales medida e ideal. La repetitividad es la capacidad de reproducir una lectura con una precisión dada. La reproducibilidad tiene el mismo sentido que la repetitividad, excepto que se utiliza cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes. La resolución es la cantidad de medida más pequeña que se puede detectar. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Las no linealidades es la desviación de la medida de su valor real, supuesto que la respuesta del sensor es un lineal. No linealidades típicas que son saturación, zona muerta e histeresis. La sensibilidad es la razón de cambio de la salida frente a los cambios de la entrada. La excitación es la cantidad de corriente o voltaje requerida para el funcionamiento del sensor. La estabilidad es una medida de la posibilidad de un sensor de demostrar la misma salida de un rango en que una entrada permanece constante. Una nota que tenemos es el ruido, el tiempo de retardo, el tiempo de subida, tiempos picos, el pico sobre oscilación, el tiempo establecido y serían todas. A continuación vamos con los tipos de sensores. Aquí solo muestro algunos tipos ya que, realmente son varios, pero solo puse los más importantes. El primero es el sensor de velocidad, que estos sensores pueden detectar la velocidad de un objeto, como puede ser lineal como angular. Otros son los sensores de temperatura, que se catalogan en dos diferentes, lo que es TD y HL. Estos sensores consisten en una fina película de resistencia variable con una temperatura, y son calibrados por láser para una mayor precisión e intercambiabilidad. Las salidas lineales son estables y rápidas. El siguiente son los sensores de posición, la cual su función es medir o detectar la posición de un determinado objeto en el espacio. El siguiente son los sensores de posición, del cual su función es medir o detectar la posición de un determinado objeto dentro del espacio. Los captadores fotoeléctricos se basan en la emisión de luz y en la detección de esta emisión realizada por los fotodetectores. Según la forma en que se produzca esta emisión y la detección de luz, se puede dividir este tipo en captadores por barrera o captadores por reflexión. Los sensores por contacto, son algunos de los más simples ya que son interruptores que se activan o desactivan si se encuentra en el contacto con un objeto, por lo que de esta manera se conoce la presencia de un objeto en un determinado lugar. Y los sensores por ultrasonidos, que se basan en el funcionamiento, igual que los fotoeléctricos, ya que se emite una señal, y estas señal es de tipo ultrasónica, es recibida por un receptor y así es como se va generando, la comunicación. Los sensores tienen varios usos, como se puede ver que es el detector del humo, los detectores de movimiento o de presencia, detectores de temperatura, sensor de humedad, sensor de gas,
sensor fotoeléctrico, sensor de impacto y sensor CCD. La aplicación de los sensores se maneja en varios aspectos como son las casas, las ciencias médicas y biológicas, la seguridad aérea y territorial, automovilismo y las puertas. Esto básicamente es en el control de posición de mecanismos dentro de las ciencias médicas, lo que es el control de apertura y cierre de puertas automáticas, sistemas para detección de objetos, control de flujo de objetos y para detectar presencia o movimiento dentro de lo que podría ser la posición o conteo de objetos. Esto básicamente se utilizaría, en la industria. No, eso ya no. Pasamos al siguiente tema. Comenzamos con ¿qué son los actuadores? Bueno, los actuadores son dispositivos que proporcionan fuerza hacia otro dispositivo. La fuerza que se provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles, que son la presión neumática, pasamos al siguiente tema sobre los... Ahora pasamos al siguiente tema, que son los actuadores. Para empezar, los actuadores son dispositivos que proporcionan fuerza hacia otro dispositivo. La fuerza provocada proviene de tres fuentes posibles, que pueden ser presión neumática, hidráulica o fuerza motriz eléctrica. Existen tres tipos de actuadores, como lo comenté anteriormente. Entonces, el actuador neumático, la fuerza que lo genera es la presión del aire. Su elemento motriz es el émbolo, pistón o veleta. Y la transmisión de fuerza o torque es por eje o cremallera. Y la conversión mecánica es por yugo o piñón. El actuador eléctrico, su fuerza generadora de movimiento es la energía eléctrica, como su nombre lo indica. El elemento motriz es el motor eléctrico principalmente. La transmisión de fuerza o torque es reductor. Y el actuador hidráulico, la fuerza generadora de movimiento es la presión hidráulica. El elemento motriz es el émbolo, pistón o veleta, al igual que en el actuador neumático. Y la transmisión de fuerza o torque es mediante el eje, al igual que la conversión mecánica es por yugo o piñón, igual que el actuador neumático. Ahora vamos con el actuador neumático. El actuador neumático tiene un rango de movimiento en piñón y cremallera de 0 a 90 grados. El tipo de torque es constante y el rango de torque son torques bajos o medios. El yugo escocés tiene un rango de movimiento de 0 a 90 grados. El tipo de torque es variable y el rango de torque son torques medios a altos. La veleta tiene un rango de movimiento de 0 a 90 grados, un tipo de torque constante y el rango de torque son bajos. Ahora vamos con los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos se dividen en tres tipos. El cilindro hidráulico, que es la primera imagen que se muestra a la izquierda, el motor hidráulico, que es la imagen del centro, y el motor hidráulico de oscilación, que es la imagen de la derecha. Ahora vamos con los actuadores eléctricos. Los actuadores eléctricos se encargan de transformar la energía eléctrica en movimiento mecánico. Este movimiento puede ser rotativo o lineal y pueden ser de dos formas, lo que son motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua son más usados en la actualidad, ya que es más fácil su control, y los motores de corriente alterna, que pueden ser síncronos o asíncronos. También están los que son los motores de paso a paso, que son de imanes permanentes, de reluctancia variable o pueden ser híbridos. A continuación vamos a hablar sobre el uso de los actuadores. Los actuadores se usan comúnmente en lo que son las transmisiones automáticas, la elevación o la ejecución de movimiento. Las aplicaciones de los actuadores pueden ser en camas de hospital, grúas de pacientes, sillones de odontología, elevadores de bañeras, sillas de ruedas y maquinaria agrícola. Estas son algunas de las principales aplicaciones de los actuadores. Gracias por su atención.